Alabado sea el Señor, estamos nuevamente en la presencia de Él y quiero recalcar esto nuevamente. El Señor está aquí en esta reunión y también está en nuestro interior. No solamente está en la reunión, sino está en nuestro interior y vamos a disfrutar de ese hecho que es una realidad. Ayer, en la anterior comunión, vimos en el segundo mensaje de esta serie de 3 mensajes, vimos que Pablo era alguien que servía a Dios desde su juventud. Más que ese servicio de Pablo, durante toda su vida, tuvo 2 etapas. Una etapa antes de la visión y una etapa después de la visión. Ayer vimos todas aquellas características. Antes vimos esas características antes de la visión, el servicio que él tenía, antes de la visión. Y durante la visión algo ocurrió, que está en Hechos capítulo 9. Versículos 8 y 9. Y se levantó Saulo de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, ¿qué sucedió, hermanos? Llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces podemos ver ese Pablo que creía de que sabía todo. Ese Pablo que era capaz de todo, que tenía mucho conocimiento, que sabía lo que él quería. Él, él pensaba y creía de que lo que él hacía y quería hacer era algo adecuado para servir a Dios, porque él era celoso para con Dios. Y por causa de eso, él persiguió a los cristianos. Él estaba yendo contra Dios. Por eso es que necesitamos saber de una cosa, amados hermanos, amadas hermanas, que si nosotros servimos sin visión, podemos no estar sirviendo a Dios, mas sí estar yendo contra Dios. Eso es algo que debe llamar nuestra atención. Y necesitamos prestar atención a eso. Después de que él vio al Señor, aquí dice de que él abrió los ojos y podía ver. Y él fue guiado. Y durante 3 días no comió ni bebió nada. Eso quiere decir, se quedó 3 días sin ver este mundo. ¿Por qué? Porque en esos 3 días Dios estaba comenzando a abrir los ojos de su interior. Al ver las cosas espirituales, podemos ver en Hechos 9, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Para que quedes lleno del Espíritu Santo. Aquí nosotros podemos ver, amados hermanos, que el Señor envió a alguien para hacer de que Pablo pueda recuperar la vista. Y aquí dice, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Esa recuperación, esa recepción de la vista de Él, es recibir la visión. Es recibir por primera vez en la vida. Él comenzó a ver. Y estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Lo ve? ¿Qué punto importante es ese que vemos aquí? Y a mí me gustaría aún resaltar un punto más aquí.
que dice así: cuando él dice aquí, en Hechos 22:11, dice lo siguiente: un hombre llamado Ananías, conforme a la ley piadoso, a los que ahí moraban, vino a procurarme, y poniéndose junto a mí me dijo: Saulo, hermano, recibe nuevamente la vista. En esa misma hora recobré la vista y miré a él. Él había perdido la visión, y cuando él recuperó la visión, lo primero que él vio fue un hermano. Aquí dice claramente: yo le miré a él. Él había visto al Señor. Y cuando recuperó la vista, lo primero que él vio fue ver un hermano que lo ayudó a recuperar la vista. Hermano, no es suficiente solamente ver a Cristo. Esa es la base de todo. Nosotros tenemos que añadir algo. Necesitamos aprender a ver al hermano, a un hermano que nos ayuda a ver. Un hermano que nos ayuda a tener más experiencias con el Señor. Amén. En ese periodo que él estaba así, toda esa situación, vamos a volver de nuevo a Hechos 9, que dice así. Hechos 9, versículo 11, el Señor le dice a Ananías, y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Entonces, aquellos días que Pablo no conseguía ver, ni comer, ni beber, él estaba orando. ¿Por qué? Porque aquella visión lo había impactado la vida de él. Y el versículo 12 es muy importante. Miren, Pablo estaba orando. ¿Y qué sucede? Dice: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Miren, él interiormente vio a un varón llamado Ananías, que entraba y le ponía las manos encima para que recobre la vista. Eso, miren, por este versículo podemos ver que durante los 3 días que él no veía nada exteriormente, él estaba comenzando a ver interiormente. Hermanos, esa es una gran lección para todos nosotros que un día vimos a Cristo. Es dar menos atención a lo que vemos exteriormente y dar más atención a lo que nosotros vemos interiormente, orando, teniendo comunión con Dios. Amén. Entonces nosotros vemos aquí Pablo teniendo la visión, y ahí él comenzó a servir de una manera diferente. Él primeramente aprendió a servir con visión, con revelación. Nosotros podemos ver eso en Gálatas capítulo 2, versículos 1 y 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado
a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predico entre los gentiles. Aquí él dice, subí según una revelación. Entonces usted puede ver que el vivir de él, el servicio de él, era guiado por revelación, era guiado por visión. No era concepto propio, no es algo de decisión propia o voluntad propia. Es por revelación, es por visión. Amados hermanos, amadas hermanas, hoy estamos en la iglesia porque un día ganamos una visión. ¿Concuerdan o no concuerdan conmigo? Usted no está aquí solamente porque a usted le gustó aquí, estar aquí. Usted está aquí porque un día tuvo una visión. ¿Y por qué usted sirve? No es porque a usted le gusta o no le gusta de servir. Nosotros servimos porque nosotros tenemos una visión. Eso hace la diferencia. ¿Es algo sencillo servir? No. ¿Hay problemas en el servicio a veces? Pues sí. ¿Hay problemas a veces en cooperar con otros? Sí. Servir solo es algo sencillo. Servir con más personas, ahí cambia el asunto. Cuanto hay más gente es peor. Pero el problema aquí es de que nosotros muchas veces, cuando vemos un problema, decimos, ya no voy a servir. Si usted dice, ya no voy a servir más, es una clara indicación de que usted no sirve por visión. ¿Cuántas veces usted ya dijo, ya no quiero servir? Principalmente cuando discutió con algún hermano o hermana que está sirviendo junto a usted. Quien sirve por visión permanece. Amén. El segundo aspecto del servicio es servir en el Espíritu. Romanos 1:9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo da testimonio, Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Ya no era más servicio en aquella forma de él, con su fuerza, o basado en lo que él había aprendido, en la letra, en las enseñanzas. No, él ahora estaba sirviendo en el Espíritu. Y no solamente en el Espíritu. Él dice, sirvo en mi Espíritu, en el Evangelio de su Hijo. Nosotros necesitamos comprender. Nuestro servicio debe ser en el Espíritu y en el Evangelio de su Hijo. Ahora, ¿cómo es que podemos volver eso un poco más práctico, esa parte? En el Evangelio de su Hijo. Servir en el Evangelio de su Hijo. Nosotros tenemos que volver a Romanos 1, a partir del versículo 1 hasta el versículo 6 que dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces Pablo dice de que él fue separado para el Evangelio de Dios. Él fue llamado para ser apóstol y separado para el Evangelio de Dios. Él era siervo de Jesucristo. Y ese versículo 2 de Romanos 1 dice
que Él había prometido antes por sus profetas en las Escrituras, en las Santas Escrituras. Eso quiere decir de que las Sagradas Escrituras, las Santas Escrituras hablaban de ese Hijo, hablaban de esa redención, hablaban de ese plan de Dios y principalmente hablaban con respecto a la persona de su Hijo, que está en el versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Llamados, hermanos, a ser de Jesucristo. Aquí nos muestra de que ese evangelio es con respecto a su Hijo. Evangelio de Dios. El evangelio de Dios no es una doctrina. El evangelio de Dios no es una enseñanza. El evangelio de Dios es la persona del Señor Jesús. ¿Correcto? Es la persona del Señor. No es una enseñanza. Es la persona del Señor. Entonces, cuando Pablo dice, porque Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, Él sirve en el espíritu y sirve en la persona del Señor Jesús. Ahora, existe algo que es servir en el Espíritu. Y vamos a ver también la importancia de servir en esa realidad espiritual usando el Espíritu. Romanos 2, versículo 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente. No es de acuerdo al conocimiento, es de acuerdo a una realidad espiritual que es el servicio. Miren, vimos que Pablo servía en el Espíritu y ahora, miren, servir dentro de una realidad espiritual y una percepción espiritual. Miren, Romanos 2, 28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí nos es mostrado, se nos muestra de que la realidad aquí es algo en el corazón y en el espíritu, no según la letra. No es el aspecto exterior, mas sí el aspecto interior. Eso entonces muestra algo muy importante. Usted sabe que cuando usted sirve, Dios no está mirando la parte de fuera de su servicio. Él está mirando a su interior. Digamos así, usted está limpiando las sillas. Dios no está viendo a usted limpiando las sillas. Claro, o sea, le está viendo a usted limpiando las sillas, mas Él está mirando con qué corazón usted está limpiando las sillas. ¿Entienden lo que quiero decir? No es exteriormente, yo hice. Aquí dice, judío. No es el que es solamente exteriormente. Circuncisión no es simplemente aquello que es exterior, solamente en la carne. Judío es aquel que es interiormente. Y circuncisión es la que es la del corazón, en el espíritu y no en la letra.
Amados hermanos, ¿cómo es que hemos servido? ¿Por qué Dios está hablando eso para nosotros hoy? Porque nosotros estamos teniendo un nuevo comienzo. Y Dios nos está dando la oportunidad. Tener un servicio que cuente delante de Él. Segunda Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Nosotros tenemos un ministerio que no es de la letra, no es exterior, mas sí es del Espíritu. Y que da vida, no mata. Amado hermano, amada hermana, su servicio mata o da vida a los hermanos. Ah, yo hice, mas todos murieron. Yo lo hice, no tengo mucha capacidad, lo hice. Y no lo hice muy bien, mas todos ganaron vida. Eso es lo que cuenta. ¿Entendieron? Vamos a ir a otro punto. Es servir con el Cristo que tenemos en nuestro interior. No es una cuestión de conocimiento o justicia propia. Filipenses 3, del versículo 8 al 11. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Aquí él considera todo como pérdida, algo como que no tiene valor por causa de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Eso quiere decir, él sabe lo que ahora tiene valor, que es el Señor. Él sabe lo que verdaderamente tiene valor. Nada se compara al Señor. Nosotros estamos apegados a muchas cosas. Y nosotros nos quedamos enojados con alguien. Si nosotros, en ese relacionamiento con una persona, perdimos algo, quedamos enojados, molestos. Mas si nosotros tenemos una experiencia de Cristo, yo perdí algo, mas yo gané Cristo. Vale la pena, salió ganando, salió ahí siendo lucro. Mas si nosotros miramos exteriormente, salí perdiendo. Usted está con problemas con cierto hermano. No, yo no puedo más, ya, bueno, ya. Tú estás en lo correcto, ya, adiós. Te preguntan cómo te fue. Yo salí perdiendo en esa historia. Falta de visión. ¿Usted salió perdiendo o ganando? Ahora, si solo hizo en rabia, salió perdiendo. Mas si ganó Cristo, usted salió ganando. Nosotros tenemos que ganar Cristo para dar Cristo. No podemos dar aquello que no tenemos. Y ahí dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por amor al Señor, yo pierdo cualquier cosa para ganar a Cristo. Y aquí dice que lo considera como basura. Y en el pasado, miren, porque esa basura aquí que menciona, algunas traducciones dice estiércol.
Si hay estiércol en la puerta de su casa, usted lo bota a la basura y llora porque perdió estiércol. Hace eso. Saben, la verdad es de que muchas veces lloramos por estiércol, por falta de visión. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. En el pasado hemos especificado y hemos mencionado mucho ese punto, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y miren eso ahora, el versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Aquí menciona, a fin de conocerle, y cada vez que usted conoce más al Señor, que el Señor aparece más para usted. Dios opera algo en nuestro ser, quitando lo que no es Cristo, para colocar Cristo. Nuestra experiencia es comunión. Habla de los sufrimientos, conformándonos a Él en su muerte. La muerte de Cristo hace morir esa realidad aplicada en nosotros. Trata con nuestro viejo hombre, con nuestra carne, mas nos levanta en resurrección, en nuestro vivir de hoy. ¿Para qué? Para que en aquel día nosotros tengamos la resurrección de entre los muertos, la superior resurrección, la resurrección de los vencedores. Es así que nosotros ganamos a Cristo. ¿Saben? La vida cristiana es Cristo, más Cristo, más Cristo. Mas eso solo es la mitad de la historia. ¿Por qué? Porque la otra mitad es menos usted y menos usted. Lo duro es de que nosotros queremos más de Cristo, mas no queremos menos de nosotros mismos. ¿Cuánto más de Cristo usted quiere tener? Depende de cuánto menos de usted está dispuesto a dejar, cuánto está dispuesto a pagar el precio. Por ejemplo, aquí este vaso, miren, tiene un límite. Si yo quiero colocar más cosas dentro, tengo que sacar el agua que está aquí adentro. En este momento está su límite. Servir con Cristo significa que usted tiene Cristo para dar. Nosotros no podemos dar nuestro viejo hombre, nuestra persona. Necesitamos dar Cristo. Amén. Y otro punto importante del servicio con visión es servir con fe. Y no servir con confianza en nosotros mismos, sino servir con fe en el Señor. Sabemos en quién hemos creído. Sabemos en qué nosotros hemos creído. Primera Timoteo 1:4 dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. No nos ocupamos con cosas que promueven discusiones.
más promover el servicio de Dios o la economía de Dios en la fe. Lo que yo estoy haciendo, ¿promueve o no promueve la economía de Dios, el plan de Dios, lo que Dios quiere? Amén. Vamos a ir a un punto más. Servir con fervor y no con motivación carnal o natural, mas es fervor en el Espíritu. Romanos capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hermanos, dice fervientes en espíritu. No es servir basados en una motivación que fue producida en nosotros por medios humanos. No es, vamos allá, vamos a servir y vamos a hacer, uno provoca al otro y vamos. Eso un equipo de fútbol lo hace. ¿No es cierto? Una barra de un equipo, una hinchada de un equipo hace eso, más eso viene del espíritu. No. Fervorosos, fervientes en espíritu. ¿Por qué fervientes en espíritu? Porque mi espíritu está unido al espíritu del Señor. Mi espíritu está unido a los 7 espíritus de Dios, que son 7 antorchas de fuego. Se unen a las 7 antorchas de fuego. Y usted, dígame, si usted queda unido a las 7 antorchas de fuego, me va a decir de que no va a ser movido con fervor. Hermanos, es verdad. Vaya la palabra, ejercite su espíritu. Va tocando el espíritu, oh Señor Jesús, va tocando el espíritu y su interior va moviéndose. La temperatura interior va subiendo. Y usted queda ahí, ferviente en el espíritu. No tiene ninguna motivación exterior. Por el contrario, las cosas de fuera tienden a apagar nuestro espíritu. Hay un versículo que dice, no apaguéis el espíritu, ¿no es cierto? Más debemos servir con espíritu fervoroso, espíritu ferviente. Un aspecto más del servicio, con visión, es servir bajo la orientación del Señor. No es servir según un plan que nosotros armamos. No estoy diciendo de que no podemos hacer un plan, coordinar, no. Miren, si ese plan fue producido por el Espíritu, inspirado por el Espíritu, podemos seguir un plan. Mas si es un plan que es producido por nosotros, por nuestra capacidad, no es ese el camino. Nosotros necesitamos seguir la orientación del Señor. Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Miren esa orientación del Espíritu. Para Felipe le dijo, disponte, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, ahí no hay nadie, ve allá. Y Felipe dijo, ay Señor, ¿cómo voy a hacer eso yo? Señor, ahí no hay nadie. Aquí por lo menos hay gente, mas mira, allá no hay nadie para quien yo vaya allá. No se tiene a nadie ahí. Nosotros sabemos que esa parte se refiere a la parte de Felipe y el eunuco.
Mas eso es servir bajo la orientación del Señor. Usted no ve ningún propósito a sus ojos, bajo su perspectiva, mas usted no sabe de qué va a pasar un eunuco leyendo la Biblia. Es así que se sirve, siguiendo la orientación del Señor. Hechos 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. No, yo voy a predicar la palabra. El Espíritu Santo me impidió predicar la palabra. Ellos obedecieron, no fueron. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo impidió. No es de que el Espíritu Santo no quería de que predicasen la palabra. Simplemente el Espíritu Santo quería de que ellos predicasen en otro lado, en otro lugar, porque en ese otro lugar habría de ocurrir algo extraordinario. Nosotros no vemos. Usted sabe, eso es seguir, es servir según la orientación del Señor, siguiendo su orientación. Debemos aprender a buscar la dirección del Señor. Debemos aprender a orar. Estamos viviendo una nueva etapa. Los hermanos me preguntaron a mí, ¿cómo va a ser? Y yo les dije, no lo sé. Y me dijeron, ¿no sabes? Y yo dije, no sé. Solo sé de que Dios no hace las cosas nunca a la mitad. Si Él mandó hacer algo, simplemente hay que obedecer. Y Él va a proveer. Él va a dar el camino. ¿No es así? Entonces es eso. Hechos 16:7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Mira, dijeron, vamos a ir allá. No, el Espíritu dice no. Vamos a ir allá. No, el Espíritu dice no. Miren, acabaron recibiendo el llamado de Macedonia. Es así que Dios hace, es seguir, servir, según la dirección del Señor. Mas eso viene por medio de la oración, de la comunión, de estar en el Espíritu, por medio de la palabra de Dios. ¿Correcto? Segunda Corintios 2, versículos 12 y 13. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, miren esto, llegó a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se abrió una puerta en el Señor, miren, se abrió una puerta en el Señor. Dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Había una puerta abierta, mas no se tuvo tranquilidad en el espíritu. ¿Ven eso aquí? Servir bajo la orientación del Señor. Entonces, esos son algunos aspectos de servir con visión. Nosotros necesitamos de visión. Necesitamos visión de Cristo. Visión de la persona de Cristo. Visión de la obra de Cristo. Necesitamos visión de la iglesia. Visión del cuerpo de Cristo. Porque todo eso está conectado al propósito de Dios. No es una cuestión de tener algún conocimiento sobre Cristo, mas sí tener una visión de Cristo.
Y necesitamos también tener una visión del peligro, de mi yo, ¿entendieron? Necesitamos tener eso. En Mateo 16, hermanos, recuerdan, después de la gran revelación de Cristo y la iglesia, ahí Pedro fue llamado y le dijo, el Señor dijo, voy a morir. Y Pedro dijo, no, ¿cómo puede suceder eso, Señor? Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Ahí usted puede ver, podemos ver el peligro del yo. Por eso más tarde Él dice y habla sobre si alguien quiere venir, quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si usted no trata con su yo, usted no tiene cómo seguir a Cristo y seguir la visión. Usted percibe cómo Pablo tuvo esa experiencia en aquella visión, en el camino hacia Damasco. No es el conocimiento que nos va a salvar, es la visión que nos va a salvar. Lo que también necesitamos percibir y conocer. Eso está aquí. Yo hablo de un punto de gran importancia. Conocer y ver es muy diferente. ¿Quién está aquí en esta localidad, en Uberaba, por primera vez? Sí, hay varios que están por primera vez. Ustedes pueden, en el pasado, haber oído hablar de Uberaba. Deben haber visto tal vez videos sobre Uberaba. Tener guía de la ciudad de Uberaba. Más aquello era solamente conocimiento. Miren, ahora ustedes vivieron esto y no lo van a olvidar. Lo que usted leyó en un libro puede olvidarlo. Lo que usted tal vez escuchó o en algún video vio puede olvidarlo. Mas lo que usted vio en persona, lo experimentó, no lo va a olvidar jamás. Miren, visión, conocimiento, miren. Usted tiene que recordar. Visión no necesita recordarse. El conocimiento sí, usted tiene que recordarlo. Mas la visión no necesita recordarla. La visión está en usted. Yo voy a hablar de algunos aspectos de la visión de Cristo. ¿Qué puntos nosotros necesitamos conocer de Cristo? Cristo como siendo el centro, la centralidad de la universalidad. Eso está en Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es el que une todas las cosas. Cristo es el centro. Cristo es el centro. Segundo punto. Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es la personificación del Dios triuno. En Cristo está el Dios triuno. Eso aquí no es solamente para que nosotros sepamos, necesitamos ver. Cuando nosotros vemos la importancia de ese hecho y tenemos capacidad de aplicar esa visión en nuestro vivir. Cristo, teniendo el primer lugar en todo, está en Colosenses 1, versículos 15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
Hermanos, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hermanos, hermanas, eso no es una teoría. Experimente colocar a Cristo en primer lugar en todas las cosas. Su vida va a cambiar. Su vivir va a cambiar. Experimente eso. No es saber, bueno, Cristo en primer lugar. No, hay que colocarlo en el primer lugar, en todas las cosas. ¿De qué sirve solamente saber? Aprovecha de algo y no darle el lugar al Señor, el lugar que le pertenece. ¿Creen que aprovecha de algo? Es provechoso, hermanos. Recuerden aquel versículo que leímos, el primero. El Espíritu de verdad va a conducirnos a toda realidad. Y una de esas realidades es esta: Cristo, ser el primero en todo en nuestras vidas. Experimente aplicar eso en su vivir, para ver si las cosas no cambian. Cristo debe ser también la esencia, el contenido de nuestro vivir diario. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, este vivir que ahora tengo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Habla de un vivir. Yo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Otro punto que es importante con respecto a la visión de Cristo es Cristo ser la realidad de nuestro servicio. Segunda Corintios 4:5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Aquí nosotros tenemos algo maravilloso. No nos predicamos a nosotros mismos, porque Cristo es todo, y Cristo tiene que ser todo. Cristo tiene que ser el centro. Cristo tiene que tener el primer lugar. No nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo Jesús, a Jesucristo como Señor. Mas presten atención, nosotros necesitamos la visión de todo. Cuando yo predico Jesucristo como Señor, yo tengo que predicarme a mí mismo como siervo. ¿Entendieron? No existe Señor si no hay un siervo. Jesucristo es el Señor, mas ¿dónde está el siervo? Usted es el siervo. Mas usted está sirviendo. Usted está sirviendo. Usted es siervo. Aquí dice, y a nosotros como vuestros siervos, servir a los hermanos. Servir al Señor. ¿Cómo? Sirviendo a los hermanos por amor de Jesús. Hermanos, ¿están consiguiendo ver la realidad del servicio? Para esta conferencia, muchos hermanos sirvieron con amor. Las cosas que fueron hechas, las instalaciones, los preparativos que antecedieron, fue algo serio.
el mismo kiosco que fue preparado ahí para la conferencia de hermanos y de hermanas ahí. Muchos trabajaron hasta tarde, hasta altas horas de la noche y para esta conferencia también fue así. Fue por amor al Señor y por amor a los hermanos. El Señor está mirando. Ningún servicio es en vano. El Señor tiene todo anotado ahí. Se tiene el galardón. No se olvida de eso. Existe ese galardón. Predicamos a Jesucristo como Señor y a nosotros mismos como siervos de los hermanos. Esa es la realidad del servicio. Amén. Otro punto que es importante. Necesitamos tener la visión de Cristo. Cristo siendo la expresión de la vida de la iglesia. ¿Para qué sirve la vida de la iglesia? No es para nosotros tener buenos momentos entre nosotros, sino es para expresar Cristo, de tal forma de que alguien mira a nosotros, nos mira, mira la vida de la iglesia y ve Cristo siendo la expresión, Cristo siendo expresado. ¿Verdad? Yo estoy en la reunión, yo estoy cantando un himno. No es para mi disfrute solamente, sino es para expresar Cristo. Estamos sirviendo juntos con los hermanos. Es para que Cristo sea expresado. La persona mira y dice, ¿cómo consiguen trabajar en armonía ellos? Siendo tan diferentes. Esa es la expresión de Cristo. Primera Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Aquí nos muestra que ese cuerpo y la cabeza juntos son llamados de Cristo. Son llamados como Cristo. No solamente la cabeza es llamada como Cristo, sino el cuerpo también es llamado como Cristo mismo. Eso significa de que el cuerpo es la expresión de Cristo. La iglesia es la expresión de Cristo. Un versículo que muestra eso de una manera práctica. 1 Corintios 14, versículos 24 al 25. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Eso quiere decir, cuando alguien llega en nuestro medio, él percibe que las cosas interiores están siendo expuestas. Esa persona escucha y dice, parece que esta persona conoce mi vida, parece que ellos supieran lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy pasando. Dios está de hecho en medio de vosotros, porque Él ve algo, Él oye algo, Él gana algo. Y otra cosa, cuando nosotros tenemos visión, la Biblia se convierte en un libro lleno de Cristo. Antes de tener visión, la Biblia podría haber sido un libro así lleno de enseñanzas, buenas enseñanzas, de reglas, de cómo yo debo vivir, debo conducirme.
Mas cuando yo gano a Cristo y veo Cristo, la Biblia se convierte en un libro lleno de Cristo. Eso está en Apocalipsis 1, versículos 2 y 3. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. La palabra de Dios siempre anda junto con el testimonio de Jesucristo, que es la expresión de Jesucristo. Y de todas las cosas que ha visto, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 19:10, la última parte. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía es la realidad de esa profecía. La sustancia. Entonces el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La profecía existe para expresar Cristo. Cristo es el testimonio de Dios. Y el testimonio de Dios. Y la expresión de Dios. Y la iglesia es la expresión de Cristo y el testimonio de Cristo. Entonces, nosotros estamos ligados y conectados a la expresión de Cristo. Y la Biblia es un libro lleno de Cristo. Cuando leemos la Biblia, necesitamos tener un propósito. Señor, yo no quiero leer solamente para ganar un poco de conocimiento. Yo quiero leer para ganar de tu persona, Señor. Ese corazón y esa oración necesitamos tenerla. Porque en el mundo, miren, se está lleno de cosas, en la religión también, se está lleno de cosas que quieren sustituir a Cristo. No vamos a dejar que alguna cosa tome el lugar de Cristo. Amén. A mí me gustaría leer también una pequeña porción sobre esa diferencia en la vida de Moisés. ¿Ok? Son algunos versículos. Hechos capítulo 7. Yo voy a leer de los versículos 20 al 36. Ahí vamos a acabar este mensaje. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Miren, cómo ese aspecto. Moisés era parecido con Pablo. Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Preste atención al versículo 25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Él olvidó coordinar con el pueblo de Israel ese asunto, tratarlo con ellos. Él decía, yo soy bueno, yo soy muy bueno, miren, y yo estoy aquí para sacarles a ustedes de este sufrimiento. ¿Entendieron? Esa era la visión de él. Él era poderoso en palabras, en obras, él sabía todo, mas ¿qué sucede ahí? Era para dar libertad por mano suya a todo el pueblo, pero miren, y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones,
Hermanos, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién? ¿Quién te ha mandado a entrometerte en nuestras vidas, Moisés? ¿Quieres matarme, tú, como mataste ayer al egipcio? ¿Y qué sucede ahí? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Hermanos, aleluya. El Señor se le manifestó y él tuvo la visión. Moisés, miren, entonces, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Miren eso, ganó la visión, ganó también la comisión. Eso vimos en el anterior mensaje, ¿no es así? Yo te enviaré ahora. Fue con Pablo así. Entonces, la visión y la comisión. Miren el versículo 35. Y a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Una cosa es usted creerse jefe y libertador, y otra cosa es de que Dios le envíe a usted como jefe y libertador. ¿Está viendo la diferencia? Pablo servía a Dios totalmente, con su propio conocimiento, con su propia fuerza. Mas después de la visión, cuando él fue enviado, fue diferente. Y aquí dice, a este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Ya no era él por medio de ese ángel que se le apareció, que era el propio Dios, era el Señor, actuando por medio de él. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Entonces vemos a Moisés también, cómo su experiencia es semejante a la de Pablo. Y esta puede ser su experiencia y la mía. Y en sí lo es. Ayer, los hermanos me preguntaron a mí, Miguel, tú no diste el tema de esta conferencia. Yo dije, es que estoy buscando hasta ahora. Mas ayer, después de una comunión, igual en la mañana, salió el tema de la conferencia. El tema lo voy a dar al final de la conferencia. El tema de la conferencia es, yo vi, yo cambié y mi servicio cambió. Vamos a decirlo juntos. Yo vi, yo cambié y mi servicio cambió. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén.
Amén, Señor Jesús, amados hermanos, amadas hermanas. Gracias al Señor por este mensaje precioso. Ha sido una serie de 3 mensajes, hermanos, que han sido realmente muy reveladores, hermanos. Nos ha dado mucha luz. Nos está llevando, hermanos, a poder también, ¿no? Señor Jesús, ver, no solamente quedar en letra o teoría, sino poder tener revelación, tener visión, hermanos, en cuanto a nuestro servicio, en cuanto a nuestro vivir, en cuanto a nuestra vida personal, íntima con el Señor. Entonces, hermanos, gracias al Señor por esta serie de 3 mensajes que tenían por título, ¿no?, justamente lo que se podía, ¿no?, mostrar al final, que era: yo vi, yo cambié y mi servicio cambió. Hermanos, cuando vemos, nuestra vida cambia. Cuando tenemos revelación, la visión de Jesucristo, hermanos, una visión que nos gobierna. ¿Por qué servimos? ¿Por qué amamos al Señor? ¿Por qué lo seguimos? ¿Por qué obedecemos? Hermanos, ¿a quién pertenecemos? ¿A quién nosotros, hermanos? ¿Quién nos ha comprado con su sangre? Hermanos, cuando tenemos revelación de todas las cosas y tenemos la realidad, hermanos, por medio del Espíritu, pues, hermanos, ciertamente nuestra vida cambia, es sacudida por completo. Y nuestro servicio, hermanos, nuestra vida personal, familiar, laboral, nuestra vida social, hermanos, toda nuestra vida, hermanos, cambia por completo. Entonces, que podamos, hermanos, tener esa visión gobernante en nuestro vivir. Les compartimos, hermanos, aquí, ¿no?, el link de la lista de reproducción de los 3 mensajes. Asimismo, hermanos, los links, ¿no?, de los mensajes individualmente. Y pues también les queremos compartir el link, ¿no?, Señor Jesús, de hermanos, ¿no?, el nuevo episodio que hemos tenido, ¿no?, de ansiedad y perdón. Hermanos, entonces hay mucho material, hay mucha palabra, mucho disfrute, hermanos. Continuemos disfrutando, no nos desanimemos, continuemos avanzando, hermanos. Señor Jesús, puestos nuestros ojos en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. Amén, en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hoy veíamos, ¿no?, eso, de que no basta con llamarlo, hermanos, de Señor. Necesitamos ser siervos, hermanos. Entonces vamos a ser siervos. Amén, Señor Jesús, de nuestro autor y consumador. Señor Jesús, aquel que, hermanos, nos ha llamado, aquel que nos ha escogido. Y pues, hermanos, vamos a continuar avanzando. Amén, Señor Jesús. Entonces, hermanos, les compartimos, ¿no?, como les decía aquí, el link de la lista de reproducción de los 3 mensajes de esta conferencia. Así también los links individuales y el link del nuevo episodio de ansiedad y perdón, hermanos. Y les compartimos también el link de lo que es la comunidad en WhatsApp, hermanos, el canal de difusión en WhatsApp. Podemos unirnos, hermanos, ahí estamos mandando, ¿no?, previamente lo que son los links, también ahí mismo las informaciones necesarias para las transmisiones. Hermanos, podemos unirnos, hermanos, y pues continuar disfrutando. Ahí compartimos lo que es días más sabios, la lectura bíblica, también himnos, hermanos, versículos. Podemos estar disfrutando juntos, hermanos. Amén, en todo tiempo. Entonces, hermanos, no se olviden también dejar su me gusta, hermanos. Eso ayuda a que la plataforma de YouTube pueda recomendar este video para más personas. Asimismo, también compartir, hermanos, este mensaje con nuestra familia, contactos, hermanos. Y pues también, hermanos, ¿no?, compartirlo en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, en las redes sociales. Inundemos las redes sociales con la palabra de Dios, hermanos. Amén, Señor Jesús. Vamos a llevar vida, hermanos, a todas las personas por medio, hermanos, también de las redes sociales. Y pues, hermanos, Señor Jesús, también, hermanos, ¿no?, Señor Jesús, comentarles que en el canal tenemos mucho material para ustedes. Podemos continuar disfrutando y pues estemos atentos también a las redes sociales para estar informados de nuevas transmisiones y nuevos mensajes, hermanos, ya que el día viernes o sábado, hermanos, se va a tener lo que es el mensaje de esta semana que se ha tenido allá también, hermanos, con el hermano Miguel. Entonces vamos a tener la transmisión, amén, Señor Jesús, de ese mensaje. Con este estamos culminando la conferencia que se tuvo. Entonces el mensaje de esta semana lo vamos a tener el día viernes o sábado. Estemos atentos, amén, Señor Jesús. Y no dejemos de orar, hermanos, los unos por los otros. Amén. Oremos los unos por los otros en todo tiempo, hermanos, vigilantes. Y, hermanos, permanezcamos en el Señor. Que el Señor nos pueda hallar, hermanos, permaneciendo en Él. Amén. Señor Jesús, que el Señor los bendiga mucho, hermanos. Podemos también dejar nuestros pedidos de oración siempre en los comentarios de cualquiera de los videos del canal. Y asimismo, hermanos, también, Señor Jesús, podemos poner en los comentarios, hermanos, de aquí del mensaje, ¿no?, Señor Jesús, lo que hemos ganado, un punto clave, una frase que hayamos ganado, hermanos, un versículo, hermanos. Ciertamente eso sirve mucho de retroalimentación para poder, hermanos, animar también a los hermanos, para poder compartir entre nosotros lo que hemos ganado. Pues, hermanos, ciertamente va a ser de mucha bendición. Amén, Señor Jesús, hermanos, que el Señor los bendiga mucho. Nos vemos en una próxima transmisión. Jesús es nuestro Señor.